bienvenidos a un nuevo encuentro en Fragmentos con Sentido. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, a primera vista, puede sonar un poco pasivo, casi como si nos estuviéramos dando por vencidos. Pero les aseguro algo, lo que vamos a descubrir hoy es en realidad una de las herramientas de libertad más poderosas que existen. Hablamos de la aceptación. Exacto, y es que a veces confundimos aceptar con resignarnos, y no podrían ser cosas más distintas. Para desmenuzar esto, hoy hemos traído a la mesa un mapa fascinante, desde la psicología profunda de Carl Jung y las lecciones de supervivencia de Viktor Frankl, hasta la sabiduría ancestral de Buda y la filosofía Zen. Queremos ver si podemos trazar un mapa práctico para dejar de pelear batallas que no tienen sentido. La misión de este episodio es que dejes de pelear batallas que no tienen sentido. ¿Te has detenido a pensar cuánta energía gastas al día resistiéndote a la realidad? Gran parte de nuestro agotamiento emocional no viene de los problemas reales, sino de la fuerza que usamos para gritarle a la vida que esto no debería ser así. Es tal cual. Es como si tuviéramos una montaña enorme frente a nosotros y en lugar de buscar cómo escalarla o rodearla, nos quedáramos al pie de la ladera insultando a la piedra porque estorba nuestro camino. Es un conflicto que solo vive en nuestra mente, pero que nos roba toda la paz. Vamos a los pesos pesados. Carl Jung decía algo que deberías anotar. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Piénsalo. Si cometes un error en el trabajo y te pasas la semana ocultándolo o culpando a otros, no eres libre. Vives sometido por el miedo a que te descubran. Al final, aquello a lo que te resistes persiste. La energía que usas para negar alimenta al fantasma. Es tal cual. Es la famosa ley de la resistencia. Aquello a lo que te resistes persiste. Es como intentar mantener una pelota de playa bajo el agua en una piscina. Requiere un esfuerzo físico y mental agotador. Y en cuanto te descuidas un segundo, la pelota sale disparada con más fuerza hacia la superficie. Y aquí entra la gran lección de Viktor Frankl. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Él lo aprendió en las circunstancias más extremas que un ser humano puede vivir. No podía cambiar su entorno, pero descubrió que nadie podía quitarle el poder de elegir su actitud interna. Eso conecta perfecto con lo que enseñaba Buda. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es el hecho, objetivo, pero el sufrimiento es el forcejeo y la historia de queja que nos repetimos y que nos mantiene estancados. Pero detengámonos aquí, porque esto es crucial para nuestra comunidad de Fragmentos con Sentido. Aceptar no es que te guste lo que está pasando, no es aprobar una injusticia ni decir qué bueno que esto ocurrió. Es simplemente reconocer los hechos tal y como son para poder actuar. Imagina que tienes una piedra áspera y pesada en la mano. Al principio intentas apretarla, pulirla a la fuerza o lanzarla lejos, pero solo te lastimas la palma. La aceptación es cuando finalmente abres la mano y simplemente la observas. Dices, esto es una piedra. La piedra no ha cambiado, pero tu relación con ella sí. Ya no es una carga que te desequilibra porque dejaste de pelear contra su existencia. Por eso la paradoja de Carl Rogers es tan real. Cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Suena al revés, ¿verdad? Pero piénsalo, no puedes encontrar la salida de una habitación si primero no admites que estás encerrado en ella. Si insistes en que estás en el pasillo, te la vas a pasar chocando contra las paredes. Exacto, la aceptación te da claridad. Dejas de gastar energía en negar y empiezas a usarla para buscar la llave de la puerta. Cambias la pregunta de la víctima, ¿por qué a mí?, por la pregunta del poder. ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? Hay algo hermoso en la filosofía Zen sobre este proceso. A veces para aceptar, algo en nosotros tiene que romperse. Nuestras certezas, nuestras expectativas de cómo debería ser la vida. Se siente como un fracaso, pero es la grieta por donde entra la luz. Como dice el proverbio, la flor que surge del charco es más hermosa porque ha conocido el lodo. El lodo no es el enemigo, es el fertilizante. Hablemos de la vida diaria. Byron Katie dice con mucha gracia, cuando discuto con la realidad, pierdo, pero solo el 100% de las veces. Si estás en el tráfico y te enfureces, el tráfico no se mueve más rápido. Solo cuando aceptas que estás ahí, puedes decidir poner música, aprender algo o simplemente respirar. Dejas de pelear y empiezas a estar. Es como el río. Imagina a alguien nadando desesperadamente contra la corriente, exhausto y a punto de hundirse. La aceptación es ese momento en que dejas de luchar,
Te pones de espaldas y fluyes. De pronto descubres que el agua te sostiene. La misma corriente que era tu enemiga ahora te lleva. Y si alguien piensa, ¿y si voy hacia una cascada? Aceptar el peligro es lo que te permite responder a él. Si niegas que la cascada está ahí, te vas a caer sin defenderte. Si la aceptas, tus sentidos se agudizan. Buscas una rama, nadas a la orilla. La aceptación te devuelve el poder. En resumen, aceptar es habitar el ahora. Es el puente del caos a la serenidad. No cambia tu pasado, pero expande tu futuro de una manera increíble. Queremos dejarte con una pregunta para tu interior. ¿Qué parte de tu vida hoy no te está pidiendo que luches más fuerte, sino simplemente que la aceptes? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este fragmento tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Fragmentos con Sentido. Y si quieres el regalo con todas las frases poderosas de este episodio, solo pídelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Inspiración que toca y transforma.